Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este primer vídeo del primer tema vamos a comenzar el estudio de las estructuras de datos básicas, comentando qué son los interfaces, por qué los vamos a usar y cómo los vamos a utilizar. Hablaremos de los iteradores, para qué se van a utilizar y cuál es su interfaz, y luego nos centraremos en los interfaces de las colecciones y los contenedores, que recordemos son los conjuntos y multiconjuntos. Comenzando por los interfaces, lo que vamos a hacer es utilizar los interfaces en Java para representar un TAD. Recordemos que en un TAD tienen que definirse los perfiles de las operaciones entre los datos de ese tipo. Bien, pues esto se va a realizar mediante la definición del perfil de los métodos de la interfaz. Después habrá que implementar el interfaz de forma que se satisfaga lo que se dice ahí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues se tienen que implementar todos y cada uno de sus métodos. El problema es cómo definir las propiedades, porque las propiedades son semánticas y los lenguajes no nos permiten, por lo menos Java, no nos permite definir esta semántica. Lo que vamos a hacer es utilizar anotaciones. Y vamos a utilizar las anotaciones de la siguiente forma. Nosotros pondremos una anotación del tipo @param en la cual describiremos cómo serán los parámetros de entrada a nuestro método. La anotación @return nos explicará cuál es la descripción del valor devuelto en el caso de que nuestro método devuelva un valor. Tendremos las anotaciones @pre y @post que representan respectivamente la precondición y la poscondición de dicho método. ¿Qué son esos? Bueno, pues la precondición son una serie de condiciones que está esperando el método a su entrada. ¿Qué es lo que espera el método a su entrada? Bueno, pues eso es la precondición. Ojo, esto es muy importante. El método no comprueba que esas condiciones se den. ¿Quién lo debe de hacer? Pues lo debe de hacer quien llama al método. Por eso es precondición, previo a la ejecución. ¿De acuerdo? De la misma forma, postcondición son las condiciones tras la ejecución del método. Es decir, ¿a qué se compromete el método una vez que ha terminado? ¿De acuerdo? Se establece de esta forma la relación entre la entrada y la salida. De esta forma, mediante los interfaces, vamos a definir los TAD unos en función de otros, mediante una relación de extensión. Por ejemplo, las listas van a extender al TAD secuencia y este a su vez va a extender al TAD colección. Es decir, el interfaz de lista va a ser una extensión del interfaz de secuencia que a su vez será una extensión del interfaz de colección. En cada TAD vamos a utilizar nombres de operaciones diferentes para darle una entidad propia y explicarnos y centrarnos un poco más en lo que hacen esos métodos. Por ejemplo, almacenar va a tener un nombre distinto en cada TAD. En las listas será insertar, en las pilas será apilar. Hay que recordar una cosa muy importante. Los interfaces no son ejecutables, es decir, no hay código. Los interfaces, para poder ejecutarlos, van a necesitar programar. Vamos a necesitar que programemos una serie de clases que implementen la interfaz. Es decir, lo que es el interfaz al tipo abstracto de datos, la clase es el tipo de datos, es decir, la implementación concreta de un tipo abstracto de datos una vez que hayamos escogido una estructura de soporte y, en este caso, Java como lenguaje de implementación. ¿De acuerdo? Es decir, interfaz, tipo abstracto de datos, clase, tipo de datos que implementa la interfaz. Vamos a ver ahora qué son los iteradores. Bueno, pues los iteradores son una interfaz para recorrer un tipo abstracto de datos. ¿Qué ventajas nos ponen? Bueno, pues los ponen una ventaja muy buena que son sencillos de utilizar. Nos abstraen la estructura de datos, nos abstraen exactamente cómo esté por dentro del dato. Nosotros lo que vamos a hacer es pedirle siempre el siguiente elemento y son absolutamente sencillísimos de usar. Y además son muy eficientes porque están generados por el propio tipo de datos, es decir, por la clase. Esto significa que el tipo de datos conoce cuál es la estructura de datos de soporte, conoce cómo están almacenados los datos y son eficientes, es decir, pueden acceder a los siguientes elementos de una forma sencilla.
Por contra, pueden ser muy costosos de producir, y esto lo veremos especialmente en los árboles. Los iteradores sobre árboles son costosos de producir. Y además pueden violar la semántica del TAZ. ¿De acuerdo? Esto lo veremos un poco más adelante, concretamente con las pilas y las colas. Veremos que la semántica del TAZ es una, y si utilizamos un iterador para recorrer todos los elementos de la pila o todos los elementos de la cola, realmente estaremos violando la semántica del TAZ. Bien, aquí, una vez visto esto, si queréis podéis parar el vídeo y pensar qué tipo de operaciones necesitaríamos en un iterador. Bien, pues vamos a ver qué tipos de operaciones vamos a necesitar. La primera y más importante es, ¿hay más elementos por recorrer? Es decir, ¿todavía quedan elementos en el TAZ, o sea, elementos medidos? Si los hay, pues podremos obtener el siguiente elemento. Y en un principio, pues bueno, pues puede ser interesante volver a situarse al principio del recorrido para no tener que volver a generar el iterador. Bien, pues a continuación vamos a ver cuál es el interfaz que proponemos para utilizar los iteradores. Este es el interfaz. Tenemos hashNext. hashNext va a comprobar si aún quedan elementos por iterar y nos va a devolver true si y solamente si el iterador dispone de más elementos. getNext nos va a devolver un valor de e del tipo que estemos recorriendo, y fijaos, la precondición es que todavía existan elementos iterables, ¿de acuerdo? Y nos va a devolver el siguiente elemento de la iteración. Si nosotros llamásemos a getNext y no hubiese ningún elemento siguiente, pues esto nos provocaría un error. Con lo cual, antes de llamar a getNext, habrá que asegurarse de que esto es correcto. Es decir, antes de coger el siguiente elemento, habrá que asegurarse de que ese elemento existe. Y por último, bueno, pues podemos volver a la posición, a la posición inicial, podemos resetear, con permiso de la expresión, el iterador, de forma que lo podamos reutilizar sin necesidad de crear uno nuevo. Pues esto es todo. Es decir, los iteradores, todo iterador va a tener que implementar un método hashNext, va a tener que implementar un método getNext y va a tener que implementar un método reset. A continuación, vamos a ver las colecciones. Bien, volvemos al mapa de los tipos abstractos de datos que vamos a estudiar en la asignatura, el que vimos en la introducción, y nosotros estamos situados aquí. Es decir, vamos a ver la raíz de todo este árbol, a ver qué son las colecciones. Pues una colección de elementos va a ser un conjunto de elementos que no tenga restricciones adicionales. Solo nos va a importar si un elemento está o no está. Y otra cosa que es importante es que todos los demás TAZ van a extender colección. Es decir, que las operaciones que definamos en colección van a tener que ser implementadas por todos y cada uno de los TAZ que hagamos. Nuevamente, igual que antes, podéis parar el vídeo y pensar antes de darnos la solución qué operaciones pueden hacer falta en una colección. Bien, pues las operaciones que pueden hacer falta pues son añadir, eliminar, obtener y modificar elementos, consultar cuál es el tamaño de la colección, vaciar la colección, consultar si está vacía o no y comprobar si un elemento pertenece o no a la colección. ¿Sí? Bueno, pues ahora tendríais que estar diciendo, no, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque antes nos has dicho que vamos a utilizar nombres distintos en los diferentes TAZ para diferentes operaciones, para darles una entidad propia. Es decir, añadir, os ponía el ejemplo concreto de añadir, se va a llamar de forma distinta. Si nosotros prescribimos una operación añadir, por ejemplo, add en colección, todos los TAZ van a tener su add. Y eso no es una cosa que queramos hacer. Con lo cual, realmente añadir, eliminar, obtener y modificar elementos va a estar delegado a cada uno de los TAZ concretos y realmente las operaciones que vamos a ver en colección son únicamente la de consultar cuál es el tamaño, la de vaciarla, comprobar si está vacía y pertenece o no pertenece un elemento a la colección. Nuestro interfaz es el siguiente.
Size nos devuelve el número de elementos que haya en la colección. IsEmpty nos devuelve un booleano que será true si y solo si la colección no contiene elementos, es decir, nos dirá si la colección está vacía o no. Contains, al cual le pasamos un elemento del tipo de elementos que estamos considerando en nuestra colección, nos va a decir si ese elemento está en la colección. Y clear nos va a eliminar todos y cada uno de los elementos que estén en la colección. A continuación, vamos a ver los contenedores. En nuestro mapa de tipos abstractos estaremos situados en esta parte. Es decir, todo contenedor es una colección. Así pues, todo contenedor tiene que implementar los métodos que prescribe la interfaz de colección, aparte de los métodos que va a prescribir la interfaz de contenedor. Es decir, todo contenedor ya, por ser una colección, de facto tendrá el size, tendrá el isEmpty, tendrá el clear y tendrá el contains. Los contenedores van a ser una colección de elementos sin orden entre sí, en los cuales va a importar si un elemento está o no está, pero en los cuales vamos a poder añadir y eliminar elementos. Bien, pues, ¿qué operaciones van a hacer falta? Bueno, pues va a hacer falta añadir un elemento, eliminar un elemento existente y recorrer los elementos, aparte de las que ya teníamos en colección. Bueno, pues esta es la interfaz. Añadir un elemento, pues add, en el cual le pasaremos un elemento del tipo del contenedor y lo añadirá. Remove va a recibir un elemento que previamente estaba contenido en el contenedor y después no va a estar contenido. Es decir, recibe un elemento que estaba y lo elimina. Y, por último, pues devolverá un iterador de elementos de tipo E, que es el tipo de los elementos que contiene el contenedor, que va a recorrer todos los elementos. ¿El cómo los recorra? Bueno, pues esto va a depender de la implementación concreta del contenedor. Y ahora vamos a ver los dos tipos de contenedores que vamos a considerar. En primer lugar, vamos a considerar los conjuntos. Los conjuntos nos sitúan en este punto. Es decir, todo conjunto es un contenedor y a su vez es una colección. Los conjuntos van a representar el concepto matemático de conjunto finito, en los cuales cada elemento está una única vez. Fijaos que esta es la diferencia entre el conjunto y el contenedor. En el contenedor no hay ninguna restricción. Un elemento está o no está. En un conjunto, cada elemento solo puede estar una vez. Entonces, ¿qué operaciones hacen falta aparte de las que ya tenemos? Pues las operaciones conjuntistas típicas. Unión de conjuntos, intersección y diferencia de conjuntos. Y bueno, pues comprobar si uno es subconjunto de otro. Pues este es el interfaz. Vamos a tener 4 operaciones. La primera, unión, que recibe un conjunto S, un conjunto de elementos de tipo E, y va a realizar la unión del conjunto llamante con el parámetro. Es decir, va a modificar el conjunto llamante y le va a añadir todos los elementos que estuviesen en S y que no estuvieran en el llamante. Es decir, va a realizar la unión. Intersection va a realizar la intersección. Es decir, va a modificar el conjunto llamante de forma que queden únicamente aquellos elementos que estaban también en el conjunto S, que es el parámetro. La diferencia, bueno, pues la diferencia conjuntista va a dejar en el conjunto llamante todos aquellos elementos que ya estaban en él, pero no en el conjunto parámetro. Y por último, isSubset va a devolver true si y solamente si el conjunto parámetro es un subconjunto del llamante. Por último, vamos a ver cuál sería la interfaz de los multiconjuntos. En nuestro mapa de tipos abstractos nos situaríamos aquí. Pues un multiconjunto será el concepto matemático de multiconjunto finito, que es lo mismo que un conjunto, con la única diferencia de que puede haber varias instancias de cada elemento. ¿De acuerdo? ¿Qué operaciones nos van a hacer falta? Bueno, pues lo mismo, las operaciones multiconjuntistas de unión, intersección y diferencia. Ahora las operaciones no se van a comportar exactamente igual que en los conjuntos.
vamos a tener que comprobar si un conjunto es submulticonjunto, perdón, si un multiconjunto es submulticonjunto de otro. Pero también aquí vamos a poder obtener la multiplicidad de un elemento, algo que no tenía sentido en los conjuntos porque todos los elementos tienen multiplicidad 1. Y aparte del add y el remove que teníamos en los contenedores, aquí tendremos la posibilidad de añadir varias instancias de un elemento o eliminar varias instancias de un elemento. Vamos a poner un ejemplo para ver la diferencia realmente entre el conjunto y el multiconjunto. Supongamos que tenemos un conjunto y un multiconjunto de elementos enteros y que queremos añadir el 1. Bueno, pues al añadirlo, tanto en el conjunto como en el multiconjunto, tenemos una instancia del 1. Si ahora queremos añadir otra vez el 1, lo que pasa es lo siguiente. En el conjunto tenemos una única instancia, es decir, un 1, mientras que en el multiconjunto tenemos 2. Bien. Bueno, pues el interfaz de un multiconjunto pues sería el siguiente. Pues, comenzando por el final, pues añadir múltiple, pues nos añade múltiples instancias, un número n de instancias de un elemento e. La precondición, n tiene que ser mayor que 0, es decir, no podemos añadir 0 instancias, al menos una. Y premult vamos a decir que es el valor de la multiplicidad del elemento e antes de ejecutar el método de add múltiple. Como postcondición, pues que la multiplicidad de e va a ser la que había antes más n. Es decir, se han añadido n elementos de tipo, o sea, n instancias del elemento e. Lo mismo con remove múltiple. Remove múltiple va a eliminar n instancias del elemento e. ¿Cuál es su precondición? Pues la precondición ahora es un poco más fuerte. La precondición es que n va a ser mayor que 0, es decir, tenemos que eliminar al menos una instancia, pero n no puede superar a la multiplicidad de e antes de ejecutar el método. Si volvemos a llamar premult a la multiplicidad de e antes de ejecutar el método, la postcondición nos va a decir que la multiplicidad del elemento va a ser la que teníamos menos las que hemos quitado. Es decir, no podemos eliminar 7 veces el 1 si solamente tenemos 6. Y si lo eliminamos 5 veces, premult valdría 6, n valdría 5, pues 6 menos 5, pues al final tendríamos 1, que es lo que marcaría la lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Realmente lo que estamos describiendo con la precondición y la postcondición es la semántica, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿De acuerdo? Bueno, pues obviamente multiplicity es el método que va a devolver la multiplicidad de un elemento dentro del multiconjunto. Y va a devolver la multiplicidad del elemento e, y si no estuviera contenido, pues devolverá 0. Unión. Bueno, pues va a realizar la unión del multiconjunto llamante con el parámetro. De acuerdo. Aquí la diferencia con los conjuntos es que si aquí hay 2 unos y en el conjunto, en el multiconjunto llamante hay 3 unos, pues al final van a quedar 5. La intersección, bueno, pues la intersección pues será exactamente igual. La única diferencia es que, por ejemplo, ahora en el multiconjunto llamante habría 3 unos y en el multiconjunto parámetro hay un 1. Pues la intersección va a ser el más pequeño de los dos, es decir, 1. ¿De acuerdo? Nos quedaríamos solamente con el más pequeño. La diferencia de multiconjunto llamante con el parámetro, pues igual, los elementos que están en el multiconjunto llamante, pero no en el parámetro, es decir, justamente la diferencia. Si en el multiconjunto llamante tenemos 4 doses y en el multiconjunto parámetro tenemos 1, pues realmente la diferencia son 3. Es decir, habría 3 doses en el multiconjunto llamante que no estarían en el multiconjunto parámetro. Y lo mismo, submultiset, pues vamos a tener que comprobar si cada uno de la multiplicidad de cada uno de los elementos del conjunto parámetro es menor o igual
que la multiplicidad de todos y cada uno de ese mismo elemento en el multiconjunto llamante. ¿De acuerdo? Por aquello de que, claro, son multiconjuntos y puede haber más de una instancia del elemento en el multiconjunto. Ya para terminar, los multiconjuntos en algunas ocasiones también se denominan bolsas. Para que os hagáis una idea, es como si fuese la bolsa de la compra. Nosotros podemos comprar 1 kilo de arroz, pero podemos comprar varios paquetes de 1 kilo de arroz. Nada nos impide meter en una bolsa 2, 3, 4 paquetes de 1 kilo de arroz. Es decir, tendríamos 4 instancias de ese mismo objeto. Es decir, las bolsas de la compra se tendrían que representar mediante multiconjuntos, no mediante conjuntos. Y con esto terminamos este primer vídeo de estructuras de datos básicas. En los siguientes vídeos hablaremos en uno de secuencias, con las listas, pilas y colas, y en el otro sobre árboles. Los árboles generales, los árboles binarios y los árboles de búsqueda binaria. Un saludo.